Televisa presenta. Hola, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre los lípidos. Mi equipo está conformado por Braulio, Rubén, David, Estefanía y yo, Paola. Principalmente voy a hablar sobre qué son los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos. Están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los lípidos más complejos llevan además azufre, fósforo y nitrógeno. Los lípidos son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos son poco densos, tienen brillo graso y conducen mal el calor, además de que son parte esencial para el buen funcionamiento del metabolismo. Los que tienen cadenas hidrocarbonadas no serán insolubles en agua. Clasificación. Los lípidos se pueden clasificar en saponificables, que son los que llevan ácidos grasos. Dentro de ellos se encuentran los aciglicéridos, que son los ésteres de ácidos grasos con glicerol. Se encuentran formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Las ceras son ésteres de los ácidos grasos de cadena larga, con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, de cadena larga. Son moléculas que se obtienen por esterificación, reacción química entre ácidos carboxílico y un alcohol. Los glicerolípidos son lípidos complejos saponificables en los cuales una molécula de glicerina esterifica a dos ácidos grasos y a otra molécula, que puede ser un grupo de fosfato o un glúcido. Y por último se encuentran los esfingolípidos, los cuales son lípidos complejos que derivan del aminoalcohol insaturado de 18 carbonos esfingosina. También se encuentran los lípidos insaponificables, los cuales son los que no llevan ácidos grasos, y dentro de ellos se encuentran los esteroides. Son lípidos que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, denominado gonano. También se encuentran los terpenos, los cuales son lípidos insaponificables formados por dos o más unidades de isopreno. Los terpenos pueden ser moléculas lineales o cíclicas y algunos de ellos se obtienen con estructuras de ambos tipos. También están las prostaglandinas, que no son más que una familia de lípidos oxidados e insaturados, que tienen un ciclo de oxígeno y dos cadenas alinfáticas, que junto con los tromboxanos forman la familia de los prostanoides. Estos a su vez pertenecen a un largo grupo de lípidos llamados eicosanoides. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son lípidos saponificables
y rara vez se encuentran libres. Son ácidos orgánicos de cadena hidrocarbonada. Tienen una cadena zigzagueante y se obtienen por hidrólisis química o enzimática de los lípidos saponificables. Los saponificables se dividen en dos tipos, los saturados e insaturados. Los saturados son los que no cuentan con dobles enlaces entre carbono y carbono, mientras que los insaturados sí cuentan con dobles enlaces. Se pueden diferenciar en el número de átomos de carbono y en el número y posición de los dobles enlaces. Las propiedades de los ácidos grasos son las físicas y químicas. Dentro de las físicas se pueden encontrar que son moléculas anfipáticas o bipolares, las cuales en el agua forman monocapas, bicapas y micelas. El punto de fusión depende del número de carbonos y del grado de insaturación o del número de los dobles enlaces. Dentro de las propiedades químicas se encuentra la reacción de saponificación, las cuales hacen la formación de jabones, reacción de esterificación y se pueden saturar y convertir en sólidos. Los ácidos grasos saturados, debido a la forma recta de su molécula, pueden empaquetarse más densamente mediante las fuerzas de Van der Waals y enlaces hidrofóbicos. Tienen mayor punto de fusión y por eso a temperatura ambiente son sólidos o sebosos. Los ácidos grasos insaturados forman una especie de codo a nivel de sus dobles enlaces, lo cual dificulta la formación de los enlaces de Van der Waals, lo que hace un punto de fusión menor, por lo que a temperatura ambiente son líquidos. Voy a hablar sobre los tipos de lípidos. Los lípidos se dividen en lípidos saponificables e insaponificables. Dentro de los lípidos saponificables están los ácidos grasos, los lípidos simples o neutros y los lípidos complejos o polares. Mientras que en los lípidos insaponificables están los isoprenoides, esteroides y eicosanoides. Los lípidos saponificables se llaman así porque dentro de su estructura hay al menos un ácido graso, lo que les permite formar jabones cuando el ácido graso entra en contacto con el calcio del medio circundante en que están. Los ácidos grasos son cadenas largas de carbono e hidrógeno que tienen un grupo carboxilo soluble en agua y un grupo metilo soluble en compuestos apolares. Pueden ser saturados si no tienen dobles enlaces o insaturados si tienen uno o más dobles enlaces. Y en sus cadenas presentan un número par de carbonos generalmente, porque existen también ácidos grasos que cuentan con número impar de carbonos, aunque son menos comunes. Hay ácidos grasos de cadena corta con 6 carbonos, cadena mediana de 8 a 12 carbonos y de cadena larga de 14 a 22 carbonos. Los lípidos simples o neutros no poseen carga, como su nombre lo dice. Se dividen en dos tipos. El primer tipo, los glicéridos, están compuestos por ácidos grasos que se unen a un grupo glicerol. Y estos pueden ser de tres tipos: monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Estos nombres se deben a cuántos ácidos se unen al glicerol: 1, dando lugar al monoglicérido; 2, a los diglicéridos; y 3, a los triglicéridos. Los triglicéridos se clasifican según su estado físico, dando lugar a los aceites y grasas. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente porque tienen ácidos grasos insaturados y de cadena corta.
mientras que las grasas son sólidas a temperatura ambiente porque tienen ácidos grasos saturados y de cadena larga. Los céridos son el otro grupo de lípidos simples. Los céridos se convierten en ceras, las cuales son esteres de ácidos grasos con alcoholes primarios de cadena larga, entre 14 y 32, y son ácidos grasos saturados. Su función principal de las ceras es estructural. Cubren y protegen diversas estructuras, contribuyendo al carácter hidrofóbico de los tegumentos de animales y o plantas. Después, los lípidos complejos o polares, igual como su nombre los dicen, indican que poseen carga, y estos son dos tipos, los gliceridofosfolípidos y los esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos, o también llamados fosfolípidos, consisten en dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo glicerol, el cual hace de puente entre los ácidos grasos y la parte hidrofílica. Contienen moléculas que atraen y repelen el agua, teniendo un papel importante en las membranas celulares. Y se diferencian de los triglicéridos por la capacidad que tienen de actuar sobre las membranas de las células. El otro tipo de lípidos complejos son los esfingolípidos. Estos tienen una molécula de esfingosina, el cual es un alcohol, a la que se le une una cadena de ácido graso, formando la cerámida, que posteriormente se le une una parte hidrofílica, presentando una estructura similar a la de los glicerofosfolípidos. Los lípidos insaponificables o no saponificables, al ser el contrario de los saponificables, no poseen ácidos grasos dentro de su estructura y por lo tanto no van a poder hacer jabones. Dentro de esta clasificación están los isopronoides. Este es un grupo integrado por una amplia variedad de compuestos naturales como lo son aceites esenciales y las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Otro grupo perteneciente a los lípidos insaponificables son los esteroles. Los esteroles son esenciales para la integridad y el funcionamiento de las membranas eucariotas. Estos afectan a la fluidez de la membrana, el transporte en ellas y las proteínas que se encuentran incrustadas. El colesterol es el esterol más importante dentro de la célula, y los esteroles fuera de las células son precursores del ácido de la bilis, la vitamina D, hormonas sexuales y hormonas metabólicas como lo son el cortisol. El último grupo perteneciente a los lípidos insaponificables son los eiocanoides. Estos son compuestos derivados de los ácidos grasos eicosanoicos. Estos ácidos tienen 20 carbonos en su cadena. El grupo de los eiocanoides está integrado por prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos. Mi nombre es Terrazas Lázaro María Estefanía. Como podemos ver en la presentación de las diapositivas, pues veremos lo que son las funciones de los lípidos. Los lípidos tienen como funciones energética, reserva de agua, estructural, protectora, al igual transporte, reguladora. Continuando con energética, lo que constituyen la reserva energética,
de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto, de 10 gramos, y representan una forma compacta y lo que es anhidra de almacenamiento de energía. Bueno, continuamos y con la siguiente diapositiva, que serían estructural, que son las membranas celulares. También tenemos lo que es el transporte, transportan sustancias con medios orgánicos, y las protectoras, que serían las ceras, impermeabilizan. Y pues bueno, para finalizar tenemos lo que es la reguladora, que sería, como podemos ver aquí, pues en la diapositiva tenemos lo que es la temperatura, que sería panículo adiposo, y de este lado tenemos metabolismo, que serían vitaminas A, D, E y K. Hormonas sexuales de la corteza suprarrenal. Y pues con esto terminaría lo que son las funciones de los lípidos. Y bien, otra parte de la función de los lípidos sería la número 1 sería reserva de energía del organismo animal. Y bien, ciertos lípidos conocidos como triglicéridos, entre paréntesis, 3 moléculas de azúcar, constituyen en el cuerpo de los animales, incluido del ser humano, la reserva energética por excelencia. Cuando hay exceso de carbohidratos se genera grasas para almacenar y consumir dicha glucosa a futuro, ya que 1 gramo de grasa puede brindar 9.4 kilocalorías al organismo. Regulación y comunicación celular. Diversas vitaminas, hormonas y glucolípidos no son más que grasas segregadas por diversos órganos y ganglios del cuerpo, que las emplea como mecanismo de regulación de diversas respuestas del organismo. En la función transportadora de los lípidos serían que los ácidos biliares colaboran en la emulsión de los lípidos para facilitar su digestión. El colesterol unido a proteínas en el plasma sanguíneo permite el transporte de lípidos a través de la sangre y linfa. Pueden funcionar como segundos mensajeros. Esto ocurre cuando se activan las fosfolipasas o las enfingomielinasas, e hidrolizan glicerópidos y esfingolípidos, generando diversos compuestos que actúan como segundos mensajeros, diacilglicerones y ceramidas, que intervienen en multitud de procesos celulares. Y bien, la reserva de agua. Los lípidos representan una importante reserva de agua, al poseer un grado de reducción mucho mayor que el de los hidratos de carbono y glúcidos. La combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica. En los animales de ambientes desérticos, las reservas grasas se emplean preferentemente para producir agua. Y bien, la número 2 sería soporte estructural del cuerpo. Los lípidos sirven como materia prima en la construcción de numerosas estructuras biológicas, como las membranas celulares. También sirven como materia de fijación y protección física de órganos internos y de distintas partes del cuerpo. ¿Cómo están conformados los lípidos? Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente 3 tipos de lípidos. Grasas o aceites, también llamados triglicéridos o
triglicéridos, fosfolípidos, esteres de colesterol que muestran un componente en común, los ácidos grasos. Los hay de 3 tipos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Podemos clasificar los alimentos según la abundancia relativa en cada uno de los tipos de grasas. Alimentos ricos en ácidos grasos saturados, como la manteca, tocino, mantequilla, nata, yema de huevo, carne magra, leche y aceite de coco. Alimentos ricos en ácidos monoinsaturados, oleico, aceites como el aceite de oliva y de semillas, frutos secos como los cacahuates y las almendras y el aguacate. Y ácidos grasos poliinsaturados condicionalmente esenciales como la EPA y la DH, el pescado y aceite de pescado, algas, alimentos como lácteos enriquecidos en omega 3 y el ácido araquidónico, que es omega 6 y se encuentra en la grasa animal. Y también los ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el alfa-linolénico, que es omega 3 y se encuentra en aceites vegetales, el linolénico, que se encuentra en el omega 6 y se encuentra en aceites de maíz, girasol, soya y semilla de uva. Alimentos ricos en fosfolípidos como carnes y huevos, y alimentos ricos en colesterol como sesos de ternera, yema de huevo, riñón de cerdo y hígado de cerdo y carne de ternera. Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes. Energética: los triglicéridos proporcionan 9 kilocalorías por gramo, más del doble de energía que la producida por los glucósidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. También tienen una función estructural, que son los fosfolípidos y colesterol, forman parte de las membranas biológicas y tienen una función de transporte. La grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A y D, E y K, así como para su absorción intestinal. También tiene una función reguladora, que es el colesterol es el precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales y suprarrenales y vitamina D, que intervienen en la piel. Ahora les voy a hablar acerca de los lípidos en la dieta. Bueno, pues los triglicéridos son los lípidos más abundantes, con un 90%. En cambio, los fosfolípidos, el colesterol y los ácidos grasos libres con un 10%. El organismo puede sintetizar casi todos los lípidos que se requieren, excepto los ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el ácido araquidónico. También hay lipoproteínas transportadoras, como los kilomicrones, que son de origen intestinal y transportan lípidos en la dieta. El VLDL, que son de origen hepático y transporta lípidos endógenos. El LDL también es de origen hepático y transporta colesterol del hígado a los tejidos. Y el HDL es de origen intestinal y hepático y transporta colesterol de tejidos al hígado. Bueno, primero hablaremos del colesterol. El colesterol es un lípido que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo. Se presenta en concentraciones altas en el hígado, ovarios, testículos, placenta, médula espinal, páncreas y cerebro. Por consiguiente tenemos el LDL,
o colesterol de baja densidad. Transporta el colesterol por todo el organismo y es el causante de los depósitos que obstruyen las arterias, por lo que son consideradas como la fracción de colesterol dañino o colesterol malo. Luego tenemos el HDL o colesterol de alta densidad. Transporta el colesterol de los tejidos al hígado, principalmente el de las paredes de las arterias, por lo que se considera como el colesterol bueno. Y por último tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos son un lípido formado por una molécula de glicerol que tienen esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos saturados o insaturados. Son una forma de almacenar energía en forma de depósitos en los músculos y en el tejido adiposo. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. Y bueno, en el transporte de los triglicéridos son transportados por los kilomicrones desde el intestino delgado, donde se absorben de la dieta hasta el hígado, desde donde son llevadas a todo el organismo, principalmente el tejido adiposo y células musculares, por la lipoproteína VLDL. So much motherfucking design on. Break it down, bring it back, make it clap. 3 old thoughts, new guap.